Bienvenido a un video que cubrirá los conceptos básicos sobre cómo factorizar trinomios para la forma de ax cuadrado más bx más c, cuando a es igual a 1, lo que significa que el primer término será x al cuadrado. Acabamos de terminar de aprender a multiplicar dos binomios juntos, lo que significa que nos dieron algo en forma factorizada y luego lo multiplicamos, y estaba en forma expandida. Y ahora vamos a estar haciendo lo contrario. Se nos dará un trinomio en forma expandida. Y se nos pedirá que lo escribamos en forma factorizada. Entonces iremos de este formulario a este formulario. Echemos un vistazo a cómo vamos a hacer eso. Si tenemos un trinomio y el coeficiente principal es 1, lo que significa que es en forma de x al cuadrado más bx más c, es un proceso bastante sencillo. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer dos conjuntos de paréntesis, y colocar los factores de x al cuadrado en la primera posición de cada conjunto de paréntesis. Cuando el coeficiente principal es x al cuadrado, solo hay dos factores de x al cuadrado. Eso sería x y x. El segundo paso es nuestra tarea principal. Para encontrar los términos que van en las segundas posiciones, necesitamos encontrar los factores de c que se suman a b. Porque eso es muy importante, digamos eso de nuevo. Necesitamos encontrar los factores de c que se suman a b. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos factorizar x al cuadrado más 8x más 12, comenzaríamos haciendo dos paréntesis. Las primeras posiciones en los binomios provienen de los factores de x al cuadrado. Eso sería x y x. Y ahora necesitamos encontrar los factores de 12 positivos que se suman a los 8 positivos. Y es importante que prestemos atención a la señal. Observe que tanto c como b son positivas. Entonces, nuevamente, queremos los factores positivos de 12 que se suman a los positivos de 8. Ahora, si conoces muy bien tus tablas de multiplicar, probablemente ya puedas saber cuáles serían esos factores. Si no puede, lo que puede hacer es enumerar todos los factores de 12, lo que significa que podría ser 1 por 12, pero eso no equivale a 8 positivos. 2 veces 6 y 2 veces 6 se suman a 8 positivo. Por lo tanto, estos son los términos que van en segunda posición. Ambos términos son positivos, entonces tendremos x más 2x más 6. Ahora también podríamos poner el más 6 aquí y el más 2 aquí. Recuerde que la multiplicación es conmutativa. Ahora, si no conoce muy bien sus tablas de multiplicar, puede resultarle útil tener una tabla de multiplicar. Entonces, por ejemplo, en el problema anterior, si no pudiera encontrar los factores de 12, podría buscar 12 en esta tabla. Por ejemplo, aquí hay un 12, que me dice que dos factores de 12 serían 3 positivos y 4 positivos. Hay otros 12 aquí que me dicen los factores de 12, sería 6 y 2. Y el único que falta en esta tabla sería 1 por 12, porque esta tabla es una tabla de multiplicación de 10 por 10. Veamos algunos ejemplos más. Aquí tenemos x al cuadrado menos 4x menos 32. Entonces, dado que nuestro primer término es x al cuadrado, podemos seguir adelante y hacer dos conjuntos de paréntesis. Las primeras posiciones provienen de los factores de x al cuadrado, que serían x y x. Y ahora nuestro objetivo es encontrar los factores negativos de 32 que se suman a 4 negativos. Una vez más, observe cómo debemos prestar atención al letrero. Así que sigamos adelante y enumeremos algunos de los factores. De negativo 32. Podría ser negativo una vez 32, o negativo 32 veces positivo 1. Ninguno de estos factores se suma al negativo 4. Probemos negativo 2 veces 16 y negativo 16 veces 2. De nuevo, ninguno de estos factores se suma al positivo 4. Sigamos adelante e intentemos negativo 4 veces 8, o quizás negativo 8 veces 4. Y creo que hemos encontrado la pareja ganadora. Negativo 8 veces positivo 4 nos da negativo 32. Y luego, cuando sumamos estos factores, 8 negativos más 4 nos dan 4 negativos. Entonces nuestros dos factores serán x menos 8x más 4. Nuevamente, observe que si el factor es negativo, vamos a escribir menos. Si es positivo, vamos a escribir más. Nuestro siguiente ejemplo, nuevamente los factores de y al cuadrado serían y. Aquí queremos los factores positivos 36 que se suman a los negativos 13. Una cosa que podríamos notar sobre este problema es, si queremos factores positivos 36 que se sumen a 13 negativos, los dos factores deben ser negativos para obtener una suma negativa y un producto positivo. Entonces tendremos negativo una vez negativo 36. Eso no se suma al negativo 13.
negativo 2 veces negativo 18. Nuevamente, no se suma al 13 negativo. ¿Qué hay de negativo 3 veces negativo 12? Bueno, eso tampoco funciona. Pero creo que el próximo lo hará. Negativo 4 veces negativo 9 nos da 36 positivo, y estos factores también se suman al 13 negativo, así que los usaremos para los términos de la segunda posición. Entonces un factor será i menos 4. El otro factor será i menos 9. Vamos a echar un vistazo a un par más. Los factores de x al cuadrado serán x y x. Y ahora queremos los factores negativos de 12 que se suman a uno positivo. Y de nuevo, si conoces tus tablas de multiplicar, probablemente ya puedas descubrir cuál sería. Pero si no, vamos a seguir adelante y enumerarlos aquí a la derecha. Tenga en cuenta que queremos que el producto sea negativo. Entonces un factor será positivo, un factor será negativo. Entonces, veamos, tenemos negativo 1 vez 12 o negativo 12 veces 1. Estos no tienen una suma de 1 positivo. Negativo 2 veces 6 o negativo 6 veces 2. De nuevo, ninguno de estos tiene una suma de 1 positivo. El siguiente sería negativo 4 veces 3 o negativo 3 veces 4. Uno de estos funcionará. Si queremos una suma de 1 positivo, tendremos que tener un 4 positivo y un negativo 3. Entonces nuestros factores serán x menos 3x más 4. Nuevamente, siempre podemos verificar esto multiplicándolo. A continuación, tenemos x al cuadrado más 28x más 75. Tenemos x y x. Queremos los factores de 75 positivo que se suman a un 28 positivo. En este caso, solo consideraremos los factores positivos de 75, ya que sabemos que la suma tiene que ser positiva. Entonces, por supuesto, una vez 75 no funcionará. Pero 3 veces 25 nos da un 75 positivo y también suma 28. Entonces tendremos x más 3 veces x más 25. Nuevamente, podríamos poner el más 25 aquí y el más 3 aquí. No cambiará el producto. Echemos un vistazo a dos más. Ahora observe estos dos problemas. El coeficiente principal no es solo x al cuadrado o solo y al cuadrado. Ahora la razón por la que puse esto aquí es que no podemos olvidar el primer paso en cualquier problema de factorización. Y ese primer paso es buscar el mayor factor común. Y en este problema aquí, estos 3 es un factor común entre los tres términos. Entonces podemos factorizar los 3 primero. Veamos qué nos queda. Factorizamos un 3 de x al cuadrado, tenemos x al cuadrado. Si factorizamos un 3 de 27x, eso dejaría 9x. Y si factorizamos 3 de 42, quedamos con 14. Tenga en cuenta que ahora que factorizamos el mayor factor común, el coeficiente principal dentro de los paréntesis es ahora 1. Entonces podríamos proceder a intentar factorizar el trinomio interno. Sigamos adelante y probémoslo. Tendríamos un factor de 3 y luego dos conjuntos de paréntesis. La primera posición consistiría en 6, a partir de los factores de x al cuadrado. Y ahora queremos los factores del 14 positivo que se suman al 9 negativo. Como la suma tiene que ser negativa, solo consideraremos cuando los dos factores del 14 positivo sean negativos. Entonces negativo una vez negativo 14. Eso nos suma a 9 negativos. Pero negativo 2 veces negativo 7 nos da 14 positivos. Y cuando sumamos estos, tenemos 9 negativos. Entonces vamos a tener x menos 2x menos 7. Bien, y nuestro último ejemplo. Nuevamente, el coeficiente principal no es 1, por lo que debemos buscar el máximo factor común. Observe que todos estos términos tienen un factor de 2, así como un factor de y en común. Entonces vamos a factorizar 2 y nos quedaríamos con y al cuadrado. Menos 6 y menos 40. Y de nuevo, observe que el coeficiente principal dentro de los paréntesis es 1, por lo que podemos seguir adelante y factorizar el trinomio interno, como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Entonces tendremos 2 y luego dos conjuntos de paréntesis. Tendremos hay aquí y hay aquí. Y ahora queremos los factores de 40 negativos que se suman a 6 negativos. Como el producto debe ser negativo, tendremos que tener un factor positivo y un factor negativo. Entonces, comencemos con negativo 2 veces 20 o negativo 20 veces 2. Esos no funcionan porque no suman 6 negativos.
Sigamos adelante e intentemos negativo 4 veces 10 o quizás negativo 10 veces 4. Y creo que lo encontramos. Negativo 10 veces 4 nos da 40 negativos, y la suma también es negativa 6. Entonces tendremos y menos 10 y más 4. Eso lo hará por lo básico para factorizar un trinomio con un coeficiente principal de 1. Gracias por ver.